Ahora el diputado Rossi, del bloque Suma Más, 8 minutos. Hola. Le pido si me pide la palabra por sistema. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, presidenta. Por su intermedio, desde el bloque Suma Más, en el interbloque UNEN, agradecemos las respuestas del jefe de gabinete a las numerosas preguntas que le formuláramos por escrito, pero voy a referirme en particular a algunas ausencias que para nosotros son notables. La primera de ellas, no se ha hablado de autonomía y nos preocupa la extrema debilidad que muestra el Ejecutivo a la hora de luchar por la autonomía de la ciudad. Y esto no es una cuestión abstracta. Esa inacción menoscaba en forma directa los derechos de los porteños y de las porteñas. Lo dijimos en reiteradas oportunidades. Luchar por completar nuestra autonomía requiere firmeza frente al gobierno federal y también exige diálogo. Lo que observamos con preocupación es que se dialoga poco de aquellos temas medulares para los intereses de la ciudad y cuando se lo hace tenemos la certeza que se representan intereses que muchas veces poco tienen que ver con los de quienes habitamos Buenos Aires. Y para ejemplificar, un caso en el que se han puesto de acuerdo tiene para este bloque ribetes escandalosos. Y me estoy refiriendo al convenio por el juego. El convenio otorga un beneficio exclusivo y desmedido a las empresas que explotan el juego en la ciudad. Pero además resulta difícil de comprender el abandono de la potestad tributaria de la ciudad que renuncia al cobro del impuesto por ingresos brutos a la actividad lúdica. Estimamos que la ciudad ha dejado de percibir en los últimos años unos 2.000 millones de pesos anuales, ingresos que les son negados a los porteños y que equivalen, a modo de ejemplo, a 8 veces el presupuesto destinado a la infraestructura y equipamiento del Ministerio de Salud y a 10 veces lo presupuestado para la construcción de escuelas. Se podrá decir que las empresas concesionarias pagan un canon, pero resulta que este no llega al 3% de sus ganancias netas, siendo que con la percepción del impuesto a los ingresos brutos que la ciudad renuncia a cobrar, deberían pagar el 8% sobre dichos ingresos. Pero hay más, porque a la hora de firmar la adenda, el gobierno de la ciudad nada exigió en materia de mecanismos de verificación y control de la recaudación de la actividad, renunciando al poder de policía que por imperio constitucional le corresponde. La pregunta, ya que el jefe de gabinete no se refirió a este tema, es qué clase de intereses está protegiendo el gobierno de la ciudad. Pero el juego no es el único tema en el que ciudad y nación se ponen rápidamente de acuerdo, a nuestro criterio, en desmedro del interés público. La ciudad también ha renunciado a la única política de Estado en materia de memoria, como era el Instituto Espacio para la Memoria, y sobre lo que también nos gustaría que el jefe de gabinete nos dijera algo. Pero hay más. El brutal desmantelamiento del monumento a Colón, donado por la colectividad italiana, también los encontró juntos. Es cierto que finalmente han usado la mayoría que unidos garantizan en esta legislatura para que la medida tenga fuerza de ley. Pero eso no pone necesariamente claridad en el asunto. Por lo cual preguntamos, consumado el hecho, ¿qué medidas concretas ha tomado el Ejecutivo para garantizar el estado del monumento en cumplimiento del deber de preservación que la Constitución de la ciudad le impone? Esta predisposición al acuerdo, sin embargo, no parece tan firme cuando se trata de aquellos temas que encabezan las preocupaciones de los porteños. Nada han avanzado ciudad y nación en el traspaso de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal Argentina al ámbito de las competencias de la ciudad. Yo diría que en materia de seguridad, el único eje de gestión tras 7 años de gobierno ha sido la creación de la Policía Metropolitana, fuerza que, como el jefe de gabinete dijo, apenas está presente en 3 de las 15 comunas, el microcentro y en los últimos tiempos en las estaciones del subte, pero que viene resultando decididamente incapaz a la hora de resolver situaciones como, por ejemplo, las que ocurrieron el pasado domingo en el Obelisco. También debo recordar que cuando fue presentada la Metropolitana, se anunció que sería una policía comunitaria y de proximidad, basándose en la participación vecinal
como eje fundamental, algo que compartimos. Ahora bien, en la mayoría de las comunas los foros de seguridad pública, casi 5 años después de la sanción de la Ley 4007, no se han constituido y la pregunta es ¿por qué? En relación a la idea de policía preventiva, hay una cifra que nos preocupa. Para el desarrollo de la totalidad de políticas de prevención del delito, el gobierno porteño destinará en todo el 2014 apenas 11 millones de pesos. Este monto representa menos del 1% de los recursos que se destinan a la Policía Metropolitana, unos 1.770 millones. ¿Acaso la prevención no violenta de los conflictos no es prioridad para este gobierno? Otro tema que nos preocupa y de la que tampoco se ha hablado es la administración de la publicidad. El principio republicano de publicidad exige un manejo transparente de los recursos destinados a tal fin y una distribución no discrecional, basada en criterios objetivos, como exigen los fallos de la Corte Suprema que el Gobierno Nacional incumple, pero que hay que decirlo, la ciudad también lo hace. El problema principal surge cuando un gobierno se niega sistemáticamente a regular y controlar el gasto en propaganda y publicidad oficial. Nos resulta inquietante, pues habla de prioridades que se gasten 94 millones de pesos desde la Secretaría de Medios y tan solo 54 millones, por ejemplo, al programa Reintegración, Integración y Transformación de Villas. Y hablando de prioridades, aun cuando podemos estar de acuerdo en la promoción de la ciudad en el interior del país y en el exterior, nos preguntamos si es necesaria la colocación en la vía pública de Nueva York de carteles publicitarios. Queremos que el jefe de gabinete explique esa necesidad y nos diga cuánto le costó a los porteños semejante campaña. En el mismo sentido, queremos que se nos informe sobre la apertura de casas de la ciudad en diversas ciudades del país y aún más que nos explique la necesidad de hacer publicidad de la ciudad en medios periodísticos de otras jurisdicciones. Finalmente, quisiéramos saber bajo qué criterios se distribuyen los fondos que posee la Secretaría de Medios y por qué no existe un control a través de una ley de publicidad luego de que la última, aprobada por esta legislatura, fuera vetada en el 2008 por el jefe de gobierno. En otro orden, en plena crisis por la inscripción escolar llamada online, el ministro Bullrich admitió que alrededor de 9.000 niños y niñas de 0 a 3 años se quedarían sin vacantes en los jardines maternales públicos, a pesar de que la Constitución de la ciudad les reconoce ese derecho a partir de los 45 días. La política hacia la primera infancia es la herramienta fundamental para asegurar un futuro mejor para nuestros niños y niñas. Teniendo en cuenta la falta de vacantes para 9.000 de ellos y el convenio judicial que obliga al Ejecutivo a solucionar este problema, le preguntamos al jefe de gabinete qué medidas concretas se están tomando para poder cubrir esa falta de vacantes y evitar así que el problema se repita en el próximo mes de marzo. Además, diputado, ya se le está cumpliendo el tiempo. Gracias, presidenta. Voy a ir redondeando entonces. En definitiva, vemos que luego de 7 años nos encontramos en todas las áreas emparchando grietas. No se pelea por lo propio, sino que los intereses de los particulares priman sobre los de la ciudadanía, como en el caso del juego. Se pretende luchar contra la inseguridad con una policía con escasas posibilidades de viabilidad, como ha quedado demostrado. Se invierte poco en prevención del delito y nada se hace para lograr el traspaso de la federal a la órbita de la ciudad. Se aplican medidas asistencialistas sin un efectivo reconocimiento de los derechos de la ciudadanía y sin miras al futuro, ya sea en educación como también en ambiente. Y todo esto, lamentablemente, desdibujado bajo un gran escenario publicitario de color amarillo, por donde se drenan los recursos de la ciudadanía, sin ningún tipo de control, lo que también pone duda sobre el esquema de prioridades de este gobierno. Agradezco al señor jefe de gabinete su atención. Gracias.